se podrían resumir en dos grandes males, los que deforman el periodismo, los que le quitan, le roban su esencia. Uno de esos males es la corrupción y el otro de esos males es el amarillismo. La corrupción y el amarillismo son dos grandes enemigos del verdadero rol que debe cumplir el periodismo. Entre las formas de la corrupción en el periodismo, una de ellas es el periodismo orgánico. En los regímenes totalitarios, sobre todo los marxistas-leninistas, se hablaba de intelectualidad orgánica. O sea, aquellos intelectuales que pensaban en una dirección, pero que eran parte de un aparato que además lo financiaban para pensar en esa dirección. Entonces, con el intelectual orgánico uno nunca sabía si era realmente lo que pensaba o si era lo que cobraba por pensar, ¿no? En el periodismo pasa lo mismo, hay un periodismo orgánico. En la Argentina se lo llamó en determinado momento, buscando una palabra más amable o con más épica, con más mística, se lo llamó periodismo militante, pero en definitiva es lo mismo, es un periodismo financiado para sostenerse en una sola dirección. La otra de las deformaciones del periodismo desde siempre es el amarillismo, ¿no? El concepto de periodismo amarillo, periodismo sensacionalista, aquel que siempre muestra los hechos desde su capacidad de impacto. La palabra, el concepto viene de los diarios de Hearst, un magnate de los medios de comunicación de la primera mitad del siglo XX, cuyos diarios sensacionalistas él los imprimía en unas páginas de color amarillo, en un papel de color amarillo. De ahí viene, de los diarios de Hearst, viene el concepto de periodismo amarillo. El amarillismo, o sea, la búsqueda del sensacionalismo, siempre derriba cualquier límite de la ética. El periodismo amarillo tiende a no respetar los límites éticos, a transgredirlos. Busca vender a través del impacto. La corrupción a través de lo que es el periodismo orgánico y el amarillismo son dos grandes males del periodismo. Hoy en la Argentina y en el mundo vemos debates, ¿no?, generados con cuestiones o con lados muy alentadores y, como siempre, también con lados muy oscuros. En la Argentina lo plantearía de este modo. La corrupción no es algo que termina cuando termina un gobierno que haya batido algún récord en materia de corrupción. La corrupción es un mal al que el periodismo siempre tiene que combatir. Está en su misión, o entre una de sus misiones es la de combatir la corrupción en el poder, ya sea el poder económico, ya sea el poder político. La misión del periodismo, dirían muchos grandes académicos de las comunicaciones, es sospechar. El periodista siempre tiene que sospechar del poder. Tendrá que elogiarlo también, como corresponde, por honestidad intelectual, cuando verifica que tal o cual cosa se han hecho acertadamente. Pero la misión principal del periodista frente al poder económico o político, frente al poder que sea, es sospechar, es mirarlo con sospecha. Solo partiendo de esa actitud el periodismo puede cumplir su misión. En estos días en la Argentina se abrió un debate interesante, diría yo, en una de las veredas de la grieta, en la vereda en la cual están todos aquellos que durante el kirchnerismo fueron críticos al kirchnerismo, fueron denunciantes del kirchnerismo. En esa vereda, la vereda de los que critican al kirchnerismo y cuestionaron y denunciaron corrupción y autoritarismo en los gobiernos de Cristina, en esa vereda hoy hay un debate que estalló en estos días, a partir de las imágenes de Amado Boudou al ser detenido.
En ese debate algunos periodistas inmensamente respetables, admirables, ¿no? El caso de Ernesto Tenenbaum. Salieron, por ejemplo, a señalar que se pareció a un linchamiento de imagen, que fue un acto de humillación, la de mostrar por las pantallas todo el tiempo a Vudú descalzo, y se subrayaba lo de descalzo en pijama, ¿no? Prestando declaración ahí en su departamento. Quienes le respondieron, entre ellos, por ejemplo, Jorge Lanata, señalaban, digamos, o estaban parados en un ángulo que también importa ser observado. O sea, en el caso de Vudú, lo mismo que en el caso de Devido, aunque a Devido lo protegieron más, pero con Vudú hubo un ensañamiento, una humillación. La explicación periodística puede ser, y bueno, personajes que tuvieron tanto poder, durante tanto tiempo, y estuvieron blindados de impunidad, merecen, es la palabra que de algún modo trasunta ese razonamiento, merecen ser expuestos. Yo no sé si merecen ser expuestos de ese modo, pero se explica el interés periodístico de mostrar a un caído cuando viene de un poder y de una impunidad que lo hacían intocables. Bueno, estos son dos de los razonamientos que se han entrecruzado. Hay porciones de verdad en uno y en otro. A mí personalmente no me gusta presenciar nada que se parezca a un linchamiento de imagen, no me gusta presenciar nada que se parezca a un acto de humillación, sea a quien fuere. Yo personalmente creo que eso tiene más que ver, o menos que ver con lo político, que con cierto bajo instinto de la sociedad que sabe explotar el periodismo. O sea, creo que tiene más que ver con el periodismo amarillo o con el amarillismo periodístico, ese ensañamiento, ¿no? Eso de que al que se cae lo pasan por encima. Esa es una naturaleza, un instinto vil que tenemos nosotros, los periodistas. Estamos al acecho, ¿no? Y nuestro instinto buitre surge cuando alguien cae, sea de la procedencia ideológica que sea. La caída implica que el buitre va y se alimenta de eso que se parece o empieza a ser un cadáver político. Yo lo veo más por ese lado, que con una intencionalidad política. Quizás es más despreciable aún, es lo que yo llamo el periodismo buitre. Y me parece ciertamente despreciable. Confieso que me preocupaba más y me escandaliza más algo de lo que no han hablado quienes critican el linchamiento de imagen de Vudú y quienes subrayaron tanto que estaba descalzo cuando le fueron a tomar declaración en su lujoso departamento de Puerto Madero. A mí más mal me impresiona, por ejemplo, cuando se dan a conocer conversaciones telefónicas grabadas entre la expresidenta y su asistente Oscar Parrilli. Eso me parece de terror. Me parece inmensamente preocupante que en la justicia se hagan esas filtraciones, y le pongo comillas a la palabra filtraciones, porque yo no creo que sean filtraciones, ¿no? Me parece que son negocios de ciertos sectores del aparato judicial y también de ciertos sectores de la inteligencia, pero me pregunto, ¿tiene derecho a difundirlo como lo difunde el periodismo cuando se trata de conversaciones grabadas por orden de un juez para ser usadas en un procesamiento judicial, no para ser difundidas por los medios? En fin, este es el debate, pero a mí me parece muy significativo también observar lo siguiente. Este debate ocurre en la vereda del periodismo que durante los 12 años de kirchnerismo fue crítico y denunciante del kirchnerismo. Por eso creo yo que ese debate en sí mismo es sano, porque revela que no están todos alineados. Algunos estarán alineados, algunos se ensañan de más y critican de menos,
al gobierno actual. Pero no hay un aparato periodístico como sí lo había durante el kirchnerismo, ¿no? Donde verdaderamente había una disciplina cuartelaria y donde se practicaba el linchamiento de imagen, no solo con el poderoso que caía, se practicaba el linchamiento de imagen con aquel que cuestionara el liderazgo que ellos defendían. Ese periodismo sicario no está en esta vereda, por lo menos en esos términos, por lo menos en esa magnitud. En esta vereda, la vereda del periodismo que fue crítico al kirchnerismo, en esta vereda hay quienes tienen una posición acrítica frente al gobierno de Macri, otros que son tibiamente críticos, otros que son más críticos, otros que son durísimos, y hay debate entre todos. Y eso me da un respiro de tranquilidad. La otra novedad alentadora que viene del mundo del periodismo es precisamente a escala mundial, porque se trata de la primera iniciativa global del periodismo con un objetivo, el que veníamos hablando, la lucha contra la corrupción, la lucha por la transparencia. Hoy en estos días, primero se habló de los Panama Papers, a partir de las revelaciones surgidas de un estudio jurídico que armaba empresas offshore, ¿no? Y en paraísos fiscales. Los Panama Papers surgieron sobre todo del estudio Mossack Fonseca. Ahora aparece el Paradise Paper, ¿no? El Paradise Paper tiene que ver con las revelaciones que surgen de otros estudios abocados a armar empresas offshore en distintos paraísos fiscales del planeta. Y empieza como en un volcán, ¿no?, a erupcionar una inmensa cantidad de nombres, de personas y de empresas poderosísimas. Y a mí la verdad que me resulta emocionante. Por un lado, habrá que aclarar que no toda persona, o sea, no toda inversión en una empresa offshore necesariamente es delito, pero hay muchos delitos atrás de las inversiones en las empresas offshore y hay mucho también de esconder dinero para evadir impuestos en los propios países, ¿no es cierto? Amén de eso, el periodismo luchando por la transparencia a escala global ha creado el llamado Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación. Y el Consorcio Internacional del Periodismo de Investigación, que tiene entre sus núcleos un diario alemán, el Süddeutsche Zeitung, que quiere decir el periódico del sur de Alemania, el Süddeutsche Zeitung, está en el medio y hay una gran red de periodistas, de cientos de periodistas de todas partes del mundo, que aportan a una investigación para descubrir todo el dinero que está escondido en empresas offshore y en paraísos fiscales. De la Argentina ya salieron 2 nombres. En su momento tendrán que dar explicaciones 2 ministros del gobierno que encabeza Macri, Aranguren y Caputo. 2 ministros que en su momento tendrán que dar explicaciones. No sé si han delinquido o no, pero el hecho de que estén sus nombres en el Paradise Paper implica la necesidad de escuchar explicaciones, por lo menos explicaciones. Pero además, bueno, figuras poderosísimas de todos los ámbitos. Y esto a mí me parece importante de subrayar. Cuando uno habla de globalización, habla de un fenómeno sobre todo económico y tecnológico, de la integración de la economía mundial, ¿no? La globalización es casi como un proceso inexorable de las economías a través del desarrollo de la tecnología. También hablamos de fenómenos oscuros de la globalización o contraindicaciones. El terrorismo global, mafias como la del narcotráfico, son mafias globales, pero pocas veces hablamos de los grandes hechos que está produciendo. Y yo señalaría 2 de este último tiempo. El Tratado de París, al que lo he explicado en esta página, como el más trascendente de los tratados internacionales de toda la historia de la humanidad. De toda la historia de la humanidad. Y ahora esto, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ¿no?
Hay teorías conspirativas que dicen que está la CIA por detrás, hay teorías conspirativas que pueden señalar a grupos poderosos como el Bilderberg, por ejemplo. El que esté atrás no importa, lo que importa es que esos periodistas se unieron para descorrer velos, ¿no? Y dar lugar a la transparencia, ¿no? Y que están enfrentando y desafiando a gente poderosísima, a poderosos empresarios, poderosas multinacionales, a reyes, a presidentes. Por eso a mí me parece que había que subrayar también ese costado. Más allá de ese volcán de nombres que como lava se desparraman y queman, ¿no? Buena parte del escenario económico mundial, más allá de eso, señalar que estamos frente a la faz global del periodismo en la lucha contra la corrupción de los más poderosos.